qué lugar estamos del COVID. El gobierno de la provincia de Buenos Aires anunció ayer que va a permitir los deportes individuales. Y ustedes recordarán que desde hace más o menos 2 o 3 meses, cuando se empezó a hablar de salidas recreativas en la ciudad de Buenos Aires, el gobierno de la provincia de Buenos Aires hizo una fuerte presión y manifestó una enorme preocupación porque decía que eso iba a incrementar los casos y que eso se iba a derramar sobre la provincia de Buenos Aires y que eso no podía ocurrir. No estoy marcando una incoherencia, sino que estoy marcando una lectura diferente que hay de aquellos momentos con lo actual, y que para mí esa es la noticia. Si el gobierno de la provincia de Buenos Aires, que era el más reacio a abrir, abre algunas cosas que en principio consideraba banales, lo que esto significa es que está leyendo que la realidad en algunos puntos, en algunos casos o en alguna medida está cambiando. Y déjenme decirles que hay mucha gente en este momento en la provincia de Buenos Aires, en el gobierno de la ciudad y en el gobierno nacional, que por primera vez expresa algo de alivio. Ni siquiera te diría que es optimismo, pero algo de alivio frente a los últimos datos que han llegado en los últimos 10 días más o menos. Y yo les voy a contar ahora los datos en el siguiente orden, en los datos de ayer, después los datos por zona geográfica del país y después los datos por zona geográfica, pero mucho más chiquitos, para que se den cuenta qué es lo que justifica este alivio. Insisto, es una situación de alivio, como la esperanza de ojalá no estemos viendo visiones, ojalá no nos parezca que está pasando algo que de repente se da vuelta en los próximos días, pero la cantidad de datos que hay para generar ese alivio son bastante contundentes. A ver, empecemos por los datos de ayer. Ayer se informó 283 fallecidos, perdón. Es el dato más alto de fallecidos desde que empezó el coronavirus en la Argentina. Y es un dato que, si vos mirás los datos de ayer, lo pone a Argentina en el séptimo lugar a nivel mundial. O sea, una cantidad de fallecidos gigantesco. Lo que pasa que si esa cantidad de fallecidos se prorratea, se promedia con las cantidades de fallecidos anunciados, informados en los últimos 6 o 7 días, hace que la última semana aumente, pero muy poquitito. Quizás en las últimas semanas, en los últimos meses, la semana que menos aumentó, aún contemplando esta cantidad de fallecidos. ¿Por qué? Porque el último fin de semana fue fin de semana largo y tuviste 3 días con bajo nivel de fallecidos, con lo cual es lógico que se acumulan. Además, hay una cantidad de fallecidos que se viene acumulando de tiempos más largos, con lo cual esa cifra es compleja, pero igual es una cifra que realmente asusta. Ahora, los fallecidos reflejan a los casos que hubo 14 o 20 días atrás, con lo cual no es un diagnóstico sobre el futuro, sino un efecto de algo que ya se había visto en el pasado. ¿Qué se ve respecto al futuro? Para verlo hay que ver los casos actuales. Vos viste ayer 6.690 casos. Eso es bastante menos que los casos que hubo pico, que hubo hace alrededor de 2 semanas o 1 semana y media, que hubo 7.500 o 7.400. Uno se podría preguntar, bueno, pero la cantidad de casos fue menor, la cantidad de test fue menor. Ayer me decían que sí, que fue un poquitito menor. Si se hubieran mantenido los porcentajes con nuevos casos el día de ayer, probablemente hubiera llegado cerca del pico, pero no lo hubiera perforado. Con lo cual vos tenés ahí unos 10 días de estabilidad de casos a nivel nacional. Y si vos mirás, por ejemplo, ahí el sitio que yo veo de informes internacionales del coronavirus, cuando ves la forma de la famosa curva, vos ves una curva que evoluciona por racimos. Llega a un nivel, se estabiliza, después llega a otro nivel, se vuelve a estabilizar 5 o 6 días, después en los fines de semana cae, después vuelve a subir. Es como si fuera una montaña, un valle, una montaña más alta, y va subiendo y subiendo y subiendo los picos sucesivos de las montañas hasta que en un momento empieza a bajar. Bueno, vos ves el dibujo y tenés ya el primer racimo que baja a nivel nacional. Eso no había pasado nunca. Ahora vos decís, bueno, son 8 días, está bien nacional, no es que está bajando, es el pico, estás en el pico, estás en el nivel más alto, no cantes victoria, nadie está cantando victoria, pero déjenme agregar datos. Si vos vas a la ciudad de Buenos Aires, ahí sí claramente está bajando, ya no es meseta, ya es una baja relativamente importante. Ya vos tenés hoy, por ejemplo, ayer hubo 1.000 casos después de un fin de semana largo donde hubo muy pocos casos, con lo cual es una cifra real después de un fin de semana que vos decís, bueno, si hubo pocos casos el fin de semana se tiene que acumular más. No, hubo 1.000, cuando hace 2 semanas hubo días de 1.400, 1.200, 1.300. Eso se llama una baja. Por supuesto que Quirós dice, estamos evaluando, no sea cosa que se dé vuelta, no queremos cantar victoria, pero ya son varios días descendentes de casos. Entonces vos tenés estable a nivel nacional y descendente en la ciudad de Buenos Aires, que viene una estabilidad de 1 mes y pico.
Vamos a la provincia de Buenos Aires un cachito, y en la provincia de Buenos Aires otra vez hubo pico de 5.300 y ahora estás en 4.300. Pero lo más interesante es lo que pasa en el conurbano. Yo ya le pedí que me ayude Martín Barrio Nuevo, que es un especialista que está mirando los números con un nivel de obsesión que es realmente impresionante, y le pedí que me contara qué pasa distrito por distrito del conurbano. En principio, imagínate una planilla Excel donde en un lugar aparecen cada uno de los nombres de los distritos y en otro lugar la fecha de agosto, 1 de agosto, 2 de agosto, 3 de agosto. Y él la colorea según si es baja en el nivel de estos niveles, ¿no? Baja, media, alta, amarilla, rojo, amarillo, verde. Y vos ves cómo empieza, la mayoría del cuadro está verde, va a amarillo, va a rojo, en la mitad de agosto, en la mitad de este periodo, digamos 10, 12 de agosto, y después vuelve a amarillo y vuelve a verde. Ese color se repite en todo el cuadro, y déjeme, para ser más contundente, lo que voy a hacer es la obra de un demente. Esto no se hace en radio, pero creo que es para fundamentar cuáles son las razones del alivio. Por ejemplo, Almirante Brown, el 1 de agosto tuvo 204 casos, el 10 de agosto 221 y ayer 192, o sea, subió y bajó. Y voy a decir, bueno, es un distrito. Avellaneda tenía 142 casos, subió a 200 y bajó a 149. Verazategui, parece un recuento electoral. Verazategui simplemente bajó, estaba en 122 y está en 89. Ezeiza estaba en 42, sube a 53, baja a 49. Florencio Varela estaba en 132, sube a 150. Y Florencio Varela no es primer cordón, es bien lejos de la capital. De 132 sube a 155 y baja a 139. José Cepaz, o sea, recontra lejos. Y estamos hablando de lugares que son del sur, del este, del oeste, del norte, etc. José Cepaz, de 54 sube a 111 y de 111 baja a 84. La Plata, de 146 sube a 215, o sea, se multiplica por 50, se le aumenta más de un 50% y ahora baja a 176. La Matanza, 541 sube a 651 y baja a 510. Morón, de 129 sube a 175 y baja a 129. Esto lo cuento para que vean que el desarrollo es bastante homogéneo en primer cordón, en segundo cordón, y estamos viendo la primera vez que hay una esperanza de que esto, si bien está en niveles muy altos, empiece a bajar, empiece a aliviar las terapias intensivas, empiece a aliviar la cantidad de fallecidos, y estamos hablando nada menos que del conurbano, ya no solamente de la capital ni del primer cordón. Eso hace que, por ejemplo, ayer me decía Carla Bisotti, es la primera vez que bajamos un poco los hombros como diciendo, che, pareciera que está aflojando, sin relajar demasiado. Por supuesto que hay peros, siempre hay peros, hay desafíos en el interior del país, pero creo que si algo hay que mencionar como fenómeno respecto del coronavirus en este momento es que así como hubo un momento que nosotros dijimos, mira, estamos en el horno, estamos entrando en el túnel, no sabemos cuánto dura, no sabemos a qué altura llega, etcétera. Ayer en los últimos días ya, empieza a haber algún tipo de registro de que la escalada como mínimo se detuvo y después va tomando colores distintos en cada uno de los lugares. No sé, Gus, si vos ves lo mismo, si tenés alguna objeción, algún punto. No, a ver, básicamente, en principio, de la cantidad de muertos ayer, 75 corresponden a fechas de junio y julio. Digo, para entender un poco el número, los 283 no son fallecidos el día de ayer. Esto ya no solo discutimos al aire, ya creo que fue la semana pasada con el viceministro de Salud de la provincia de Buenos Aires. Se informan mucho tiempo después un montón de fallecidos. En este caso, 75 fueron informados. De los que están ayer son de junio y de julio, que es una proporción alta para esos 283. Después, si vos te fijas, la tasa de positividad de la ciudad viene bajando. La tasa de positividad en promedio de la ciudad de la pandemia es del 42%. En los últimos días no pasó del 36%, lo cual estaría dando este marco aliciente que vos nos estás mostrando. Yo lo que veo por tasa de positividad en los días es que el pico en la ciudad de Buenos Aires se mantuvo entre el 12 y el 22 de julio y hubo un pequeño nuevo pico entre el 2 y el 5 de agosto. Los fallecidos que contamos ayer, lamentablemente, están en relación a aquel pico entre el 12 y el 22 de julio que se dio tanto en la capital federal como
en el conurbano. Yo esperaría un poquito para ver la influencia de ese nuevo pico que se registra por positividad de test entre el 2 y el 5 de agosto. Pero a partir del 5 de agosto, tal como vos reflejaste, tanto en ciudad como en el primer cordón del conurbano, la positividad viene bajando. Y la positividad para mí es un dato muy importante porque eso ya no juega con la cantidad de test que hiciste, sino directamente con la relación del test. Se agrega un dato más, exactamente. Jairo, vos querías decir algo. No, para nada. Bueno, siguiendo a ver, atentamente. Algunas cosas extra, entonces sería tu holograma. A ver, algunas cosas extras en todo esto. Ayer se informaron, y uno ahí hace un ratito hicimos una nota sobre eso, adquiere cada tanto la dimensión humana de lo que está pasando. 3 muertes de enfermeros en el Hospital Durán. Ustedes imagínense el clima que hay para seguir trabajando después. Al día siguiente, gente que realmente que cobra poco y que da su vida por salvar a otras personas. Hubo protestas en el Hospital Garrahan. Se anunció que la Argentina no solamente va a participar en el desarrollo de vacunas como la de Pfizer o la de Oxford, sino también de 2 vacunas chinas y de una belga. Y nos pasamos toda la primera hora de la mañana haciendo chistes sobre la belga, con lo cual, Gustavo, no corresponde incorporar ninguno de eso de yo me aplico la china, me aplico la de Oxford, me aplico la de Pfizer, pero la belga no corresponde. Ya superamos esa etapa, ya pasó. Sí, Ay, menos mal que no estuve. Claro. No, Lástima, porque jeringa con vacuna de belga a mí me entraba todo para ir a la cancha, directo. A ver, por fuera de esto, a nivel internacional, ayer España sorprendió al mundo anunciando 170 muertos. Parecía que estaba resuelto en España, pero ha habido 200 y pico de muertos en las últimas semanas, y eso va, es una alerta de algo que ahora voy a comentar. Y además de todo esto, simplemente informar que la nueva persona conocida o famosa que está contagiada de coronavirus es Eduardo Feynman. Eduardo Feynman anunció que está contagiado. Imagínense las redes sociales haciendo chistes sobre esto. La verdad que más allá de cualquier diferencia, uno decía que cualquier persona supere esto y lo supere de la manera más liviana posible. Lo que me faltaba decir, mirándolo de España y mirando todo, es que esto se alivia no quiere decir que vos no te vas a contagiar. Es decir, el virus está dando vuelta. Con lo cual esto se alivia en parte porque me parece, o por lo menos en la interpretación que yo recojo, en parte porque el virus ha circulado mucho y ha inmunizado a mucha gente, como pasó en otras ciudades o zonas del mundo. Y en parte también porque la gente tiene, en la inmensa mayoría, un cuidado muy especial en no acercarse mucho a otros, en no hacer reuniones sociales privadas, en mantener el barbijo cada vez que sale, en limpiarse, lavarse, protegerse, etcétera. O sea, no es una pelea terminada para nada. Uno dice esto y la verdad que me da miedo que la gente, que en este caso el pequeño sector de la población que nos escuche, relaje, pero me parece que uno tiene que dar información sin dejar de dar el elemento de prevención que se va a tener que sostener durante largo tiempo hasta que aparezca la vacuna. Es decir, eso está dando vuelta, es peligroso y la podés pasar realmente muy mal, aún si no te morís. Es decir, yo tengo un colega que conozco que hace 10 días que estaba con altísima fiebre y neumonía. Y le está pasando horrible y la familia está esperando que no se complique. Imagino que no se va a complicar, pero bueno, es la historia que uno conoce y recibe todo el tiempo. O sea, hay una cuestión social de, bueno, ojalá afloje, ojalá la presión no se sostenga, ojalá no vaya sobre los hospitales y no desborde las terapias intensivas, que es esa historia dramática de las terapias intensivas desbordando los cementerios sin tener gente para enterrar personas, etcétera. Bueno, eso pareciera haber algún viso de solución, pero todavía falta montón de tiempo para cuidarse. Nos metemos un poquito en la política, y la política tuvo para mí una declaración que es excluyente en su importancia para entender lo que pasa en el debate político, en este caso en la oposición, a partir que viene de largo. Ahora te voy a contar de dónde viene, pero escuchemos ayer a Patricia Bullrich. Patricia Bullrich hizo una evaluación de la marcha y en ese contexto tiró un palazo para Rodríguez Larreta sin nombrarlo, pero un palazo que te muestra la virulencia de la interna que hay dentro de Cambiemos. Escuchala. Así que yo estoy muy feliz de que hoy nuestra representación
política y social nos interpela y nos dice, como usted dijo, o se ponen a la cabeza o lo pasamos por arriba. Bueno, yo creo que nosotros como PRO, como Juntos por el Cambio, nos tenemos que poner a la cabeza. Los que no quieran ponerse a la cabeza, lo van a pasar por arriba. Va a ser así, no se preocupe que la gente va a dejar en el camino aquellos tibios que no son capaces de entender la necesidad de la representación. A ver, simplemente para quien sabe de historia política sabe que la referencia que hace Patricia Bullrich es una frase de Perón, que es con los dirigentes a la cabeza o con la cabeza de los dirigentes. O sea, le cortamos la cabeza en épocas que eran un poco más violentas. Y la idea de los tibios también. La palabra tibio era una palabra que se usaba en los 70 muy fuerte para quienes no se animaban a sumarse a la guerrilla, como se sumó Patricia Bullrich. Hay una reminiscencia de otras épocas en el tono de lo que ella dice. Pero por fuera de eso, el palo es para Rodríguez Larreta, y el palo no es solamente de ella, es también de Mauricio Macri. Hay en este momento en la oposición dos formas. Si ustedes no sé si escucharon, hace un rato lo entrevistamos a Esteban Bullrich y le pregunté por esta frase y dijo: hay que tener mucho coraje para dialogar, los más valientes somos los que dialogamos, y lo respondió con bastante fastidio, como diciendo: si me van a decir cobarde por dialogar, olvídense, yo voy a seguir dialogando. Hay un quilombo de órdago, y el quilombo es por varias razones. En principio, por hay dos puntos de vista distintos respecto a la pandemia. Horacio Rodríguez Larreta está repodrido de que le critiquen en público la estrategia, diciendo que es contra Alberto Fernández, pero lo critican en la ciudad, y es la estrategia de él también. Entonces, cada 2 semanas, él está al lado de Alberto Fernández, anunciando, y de Kicillof anunciando cómo sigue esto como un equipo, y las críticas de su sector a la pandemia, a la estrategia, son tremendas. Entonces, y ni qué hablar cuando en el medio de la estrategia de contención de la gente te citan una marcha donde la gente se mezcla y se puede contagiar. Entonces, es obvio que del otro lado hay mucha bronca respecto a lo que ha pasado en estos tiempos del lado de Mauricio Macri. Pero después hay una concepción de la política que es distinta. Macri llegó al poder y todavía se sostiene porque es la contracara de Cristina. Entonces, en medio de la grieta es lo que explica que él haya sacado un 40%. Si no hubiera habido miedo a Cristina, de repente sacaba mucho menos. Pero eso lo fortalece, lo nutre de votos. No es que él convoca por él mismo, aunque también tiene un grupo importante que lo quiere, sino que mucha gente que le tiene miedo a Cristina o al kirchnerismo va hacia Macri. Lo que está planteando como estrategia y como mirada Rodríguez Larreta es una cosa completamente distinta. Es que tienen que dialogar, que tienen que ser moderados, no solamente porque eso es lo que cree que es correcto en este momento del país, sino porque lo necesita como jefe de gobierno, o porque en medio de la pandemia es lo que es más eficiente para contenerla, sino porque consideran que para gobernar es necesario un acuerdo político. Entonces, lo que uno ve en la política como confrontación y como oposición, lo otro ve en la política como competencia y acuerdo, y eso se manifiesta muy claramente. María Eugenia Vidal hace un par de semanas dijo en una reunión de Zoom, dice: nosotros no podemos, tenemos que hablarle a la gente, no podemos ser un partido de derecha testimonial tradicional. Estaba hablando de este quilombo. María Eugenia Vidal está más cerca de Rodríguez Larreta. Hay dos concepciones, dos miradas, y en eso empieza a pegarse fuerte, porque la convocatoria de la marcha el otro día le complicaba la vida no a Kicillof, no a Alberto Fernández, sino a Rodríguez Larreta, y Rodríguez Larreta advierte eso y recoge eso, y están ahí en un momento donde ahí se empieza a producir como un abismo entre ellos, y Patricia Bullrich es la vocera más combativa, porque Patricia, uno que la conoce sabe que tiene una ambición presidencial de mucho tiempo, y no repara en nada, va al frente. ¿Qué es lo que está haciendo Patricia Bullrich? Está especulando con que en algún momento el país se pudra, todo termine muy mal, y entonces la gente se radicalice hacia la oposición, y la vocera radical de la oposición sea ella y Macri, pero que Macri la elija a ella como candidata a presidenta, como la eligió como presidenta del PRO. Ese juego se está dando en este momento en la oposición. Yo la verdad que ni pienso opinar quién tiene razón y quién no en esto, aunque en términos de la pandemia para mí tiene razón de acá a la China Rodríguez Larreta. Después, en términos de estrategia a largo plazo, política, se verá, qué sé yo. Naturalmente yo estoy siempre más inclinado a la moderación que al extremo, pero bueno, qué sé yo, son juegos que tienen que ver con otros. Personajes de esta mañana: aparece Sergio Berni, que ha sacado un aviso donde se promociona a sí mismo. O sea, en medio de este quilombo, Berni hace aviso que se llama Fuerza Buenos Aires,
y aparece como si fuera José de San Martín. O sea, el tipo no pesca un barra brava, el tipo no resuelve el tema de Facundo Castro, el tipo no resuelve, no para de hacer quilombo, pero el medio es José de San Martín. Las encuestas le dan bien, ojo. Tal vez eso le sirva para reemplazar a Kicillof, pero es muy raro, muy raro. Esteban Bullrich es personaje del día, obviamente, por el episodio de la plataforma en la que discutió el Senado, donde, según él, accidentalmente quedó un fondo de pantalla. Cuando le apagaba para no gastar conexión, porque en su casa son muchos y todo el mundo gasta conexión durante los debates del Senado, quedaba el fondo de pantalla que uno de sus chicos armó con su propia foto. Pero él dice, yo estaba escuchando, pero el fondo de pantalla parecía yo mismo, pero no era para disimular que me estaba tomando unos vinos al fondo. Bueno, será un debate técnico, qué sé yo, y entre los personajes también aparece, recién decía Eduardo Feynman, que es el nuevo famoso contagiado por coronavirus. Ayer en el Senado se aprobó la reforma judicial, se dio un dictamen favorable a la reforma judicial, mientras en diputados las fuerzas moderadas, las que están ni un lado ni del otro la grieta, por ejemplo, las que responden al gobernador de Córdoba, Juan Schiaretti, o al exministro de Economía, Roberto Lavagna, dijeron que no van a apoyar la reforma judicial. La reforma judicial es una idea de un solo sector político y es una idea muy ambiciosa de designar una cantidad enorme de jueces. Yo creo que es una idea, a mi entender, incorrecta, es una idea que va a hacer que el gobierno gaste mucha energía y es una idea que además va a ser muy difícil de aplicación, porque si se llegan a aprobar en diputados, en la justicia va a haber amparos, va a haber debates, y va a haber debates sobre su constitucionalidad o no, que ya de hecho empezaron con pronunciamientos públicos de algunos jueces. Para el 26 de agosto ya está llamando una marcha, ya oficialmente el PRO, ya apareció el hashtag 26A, y si esto no se resuelve ya empieza a haber hashtag para el 11S, así que va a haber una sucesión de marchas, y ahí ya con el tiempo podemos ver cuál es la magnitud, porque la verdad que el otro día no hubo mucha gente por la pandemia, porque había muchos autos, no muchas personas. Los autos eran kilométricos, pero las personas eran pocas, comparado con las grandes marchas de Argentina. Dice, bueno, pero hubo pandemia, está bien, hubo pandemia, lo que muestra que mucha gente prefirió cuidarse antes que ir, y es un orden de prioridades. Cuando no haya pandemia veremos cuál es la fuerza real que tienen esas marchas, que de repente tienen muchas, no tengo idea, o pocas, no lo sé. Hay varios audios del día, además del Patricia Bullrich, pero quizá el que más me interesa poner es el de Ruggeri. Ruggeri se peleó con Grabois, lo cruzó, y Ruggeri, no sé si lo tenés ahí, Balma, dijo esto de esta manera. Lo escuchaba a Grabois, que dice que que ayer la gente, o cuando salió la gente, ¿cuándo fue? ¿Ayer? ¿El domingo? ¿Cuándo fue la gente a la...? Salió la gente El lunes. Eran todos los de Audi y Mercedes-Benz. Y yo le digo a Grabois que yo tengo una RAM. ¿Cuál es el problema, Grabois? Jugué 20 años al fútbol, me rompí el orto 20 años, Grabois. ¿Cuál es el problema que tenga una camioneta o que tenga un auto? Si lo trabajó bien y se lo ganó bien. ¿Cuál es el problema, Grabois? Que nos cortás la calle todo el año voy a trabajar y me cortás la calle. Que no me dejás ir a trabajar. A ver, dale, déjense de joder. ¿Qué te metes con la gente? ¿La gente qué tiene que ver? El que trabajó y se ganó la guita. Bueno, ahí está, Gabriel le respondió que le preocupa a él la gente que trabaja y se rompe el culo, se rompe todo durante muchísimos años y no tiene tanta plata. A mí me daba gracia lo de Ruggeri, porque cuando él dicen que son todos de Audis, y yo le digo a Grabois, yo pensé que le iba a decir, no eran todos de Audi, había también fititos, pero no, ¿qué problema hay con los Audis? A ver, otro audio del día es el de Titi Fernández, que hizo un pedido, me parece muy razonable. Esas cosas se tienen que empezar a contemplar, sobre la posibilidad de visitar en Chacarita a su hija fallecida. Escuchalo. Una pregunta muy respetuosa para Horacio Rodríguez Larreta, para Diego Santilli y para quien sea. Nosotros desde el 15 de marzo no podemos ir al cementerio de Chacarita a visitar y a llevarle una flor a nuestra hija. Queremos saber, ya que está permitido en Cava hacer de todo, manifestaciones, sin respetar las distancias sociales, y rompiendo todo lo que dice el protocolo, ¿en qué momento
momento van a habilitar la Chacarita u otros cementerios para que podamos ir un día, 2 días, no se pretende mucho más. Ahí va a haber distancia social, va a haber respeto, vamos a ir con los tapabocas, es solamente para cumplir con algo que estamos esperando desde hace mucho tiempo. Desde ya, gracias, espero una respuesta. Por favor, les pido, espero una respuesta. Muchas gracias. Simplemente agregar que la visita a los cementerios está prohibida también en la provincia de Buenos Aires y es parte de las disposiciones del gobierno nacional, pero me parece que es muy atinado lo que está pidiendo. Y otro audio, Viviana Canosa. Viviana Canosa habló sobre Miriam Lewin, que es la defensora. ¿Cuál es el cargo? Está eliminada, ¿no? No, tiene un cargo similar a defensora del público, vinculado con los medios de comunicación. Que le recriminaron una carta lo que hizo con el dióxido de cloro y ella dijo lo siguiente, escuchá. La libertad de expresión a mí me preocupa mucho, me preocupa mucho, la verdad es que mucho. Miriam Lewin me preocupa mucho. Yo uno de estos días tengo que hablar al aire de algunas cosas que me pasaron el fin de semana de una carta que recibí de ella. Y la verdad que me preocupa mucho. A veces pienso que es muy difícil seguir trabajando si te ponen tantas restricciones. Yo no lo voy a permitir, digamos, con mi persona, pero calculo que hay mucha gente que necesita su sueldo y lo tiene que hacer. Es muy importante el rol de los medios hoy y sentirse libre, pero no es fácil. A ver, yo soy, no importa lo que yo soy, es todo un debate, ¿no? ¿Cuál es el límite de la libertad de expresión? Es decir, si la libertad de expresión incluye el derecho a recomendar beber sustancias tóxicas, porque eso es lo que se está debatiendo, no se está debatiendo el derecho a opinar contra un gobierno. En el caso de ella se está debatiendo eso. De repente vos podés decir, sí, incluye el derecho a recomendar beberse sustancias tóxicas, es una oposición. Para mí, lo mínimo que uno puede esperar es una autocrítica. Es decir, que ella diga, yo me equivoqué, y discuta la libertad de expresión después de haber dicho, yo me equivoqué. Pero a mí me llama mucho la atención que durante todos estos días hay como una especulación legalista en el cual ella, no sé si no registra que se equivocó, y en todo caso que defienda, yo tengo derecho a eso, pero no estamos discutiendo la libertad de expresión, estamos discutiendo los límites en un caso que reviste cierta gravedad. No sé, Jairo, vos qué opinás. Sí, no, yo creo que hay un determinado límite para las declaraciones vinculadas con productos de la salud. Ahí hay una cuestión que está arreglada, que está normada, y me parece que incluso Canosa era consciente de ello, porque en el momento que tomó el dióxido de cloro dijo, no lo recomiendo, pero lo tomo. Me parece que también tiene que ver con alguna recomendación incluso legal de no cruzar esa línea, aunque es muy, muy delgado el límite entre no recomendarlo explícitamente, pero mostrar que lo tomás porque te oxigena la sangre. Todo esto dicho más allá de que la ame, ¿no? Vos la seguís amando. Sí, uno compra el paquete completo y bueno, después lidia. Yo revisaría. Yo a esa altura después tomar el dióxido de cloro. Ay, se escuché todo cortado. No, decía que yo revisaría el amor por Viviana Canosa después del dióxido de cloro. Me parece que es too much. No, ahora se viene el show de la demanda, porque ahora va a empezar ella a demandar gente, dijo. Entonces sí, ahora empieza todo otro show, hace show de todo. Que en algún momento ella pueda opinar respecto de qué es lo que hizo. Lo defiende ella. No, yo cuando lo escuchaba no podía creer lo que estaba escuchando, eso me pasa, que no lo puedo creer, o sea, no, me parece una locura, pero bueno, ella lo está viviendo así, con ese tono dramático y generando todo como una especie de obra sobre una situación que la libertad de expresión es un tema serio. Me parece como que hay libertad de expresión, se puede decir lo que uno quiere, me parece que eso lo notamos todos. La verdad que no lo puedo creer, no puedo creerlo, eso me pasa cuando la escucho. Una muestra, esto quiere decir. Gus. No, Canosa era absolutamente consciente de lo que hacía. Es obvio que consultó con un abogado antes de hacerlo o con el representante legal de la empresa en la que trabaja, porque si ella hubiese dicho recomiendo esto, hoy tendría una causa judicial muy potente en su contra, con una muy probable condena. Con lo cual a mí me da la sensación que sí sabía lo que estaba haciendo, y no sé si tiene que ver con la libertad de expresión. Digo, hay límites. Promover el consumo de un presunto fármaco que está prohibido por la Organización Mundial de la Salud y también por las autoridades sanitarias argentinas, bueno, constituye un delito. Ella...
¿Qué demanda? O sea, ¿qué consecuencia tuvo ella? No, es que ella, por eso te digo, para mí sabía lo que hacía al decir yo no lo recomiendo, porque de esa manera ella no se atiene a las consecuencias legales de estar propagando algún tipo de resultado mágico, parecido en todo caso a la causa que le pasó a Mühlberger cuando él decía que tenía la cura contra el COVID, ¿recuerdan ustedes? En la puerta de su... Entonces ahí sí pasa la causa judicial y acá a mí me parece que la causa judicial no va a prosperar, después estará el repudio de cada uno de nosotros y Canosa, nadie es infalible. ¿Te equivocaste? Nada, pedí perdón, me equivoqué, no lo quise hacer, reflexiono sobre esto y no volverá a suceder. Vos sabés que a mí volviendo a lo que veníamos charlando, la opinión que más me identifica es la de Yamila. Esa historia que no podés creer. ¿Cómo alguien recomienda en televisión tomar dióxido de cloro? ¿Cómo llegó a ese lugar al no darse cuenta que eso puede hacer daño? Y cómo después, ante la reacción de la gente y habiendo una muerte de por medio de algunas personas contaminadas, no dice, che, qué macana me mandé. La verdad que pero si conoces un poco el personaje, no te asombra tanto. Sí, bueno, pero me sorprende que haya... También lo que pensaba es el tema de que hay adultos en el medio, digamos. Yo creo que en los medios de comunicación, por supuesto que hay una responsabilidad gigante a la hora de decir o dar un mensaje en un micrófono, pero como en todos los temas me parece que después hay adultos que toman decisiones y en este caso, digamos, hay una familia, digamos, hay... No, está bien, pero estamos viendo el tema de ella. Sí, bueno, claro. Saliendo por el pero tema. debe ser rating todo, le estarán dando las mediciones. No mide, no sé. No mide mucho, pero creo que busca eso. Claro, pierde con animales sueltos todos los días y muy claramente, por bastante, o sea, ni pero siquiera. Hace semanas que por alguna cuestión u otra estamos hablando de Canosa, o sea... Y bueno, lo que pasa es que una persona se incendia arriba del obelisco, la mirada y decir, che, ¿qué está pasando? Vivi, desde acá, volvete a teñir de colorado. En nuestro, que así que son las 9:14 y nuestros amigos de Garantizar auspician los números de Jairo Stracha, dale. Garantizar, la forma que tiene tu pyme de acceder a las mejores líneas de crédito de todos los bancos. Garantizar, facilitamos tu financiamiento, garantizamos tu crecimiento. 130,55, así vale el dólar contado con liquidación, nuevo récord ayer en medio del cierre de la negociación con los acreedores. Hay algunos de los bonos que se usan para ser contado con liquidación que están en una especie de limbo o transición y en ese contexto los dólares paralelos que surgen de la bolsa siguen para arriba, mientras el blue está también en récord, en este caso está subiendo, ayer subió 4 pesos, 134 pesos, pero en este caso asociado, a la guerra del Banco Central contra los coleros prestaquits que le pueden haber restado oferta a ese mundo cuevero. El dólar oficial, ¿a cuánto está a esta altura? 77,69 y el ahorro, Balma, el dólar ahorro, 101 mangos y un poquito más también. El Banco Central, atención, al margen de esto, publicó su informe de política monetaria y ahí mirá lo que promete como política económica. Dice que el año que viene va a haber una fuerte reducción del déficit fiscal a medida que se retiren todas las ayudas de la emergencia que retiraron el gasto público. Hubo varios banqueros que dejaron esto guardado en una carpeta en su notebook arriba del escritorio. Veremos. $1 el precio de la nafta en el horizonte que piden las petroleras. Sí, vos me decís, ¿qué me venís con esto? Mira, te lo digo porque ahora que ya aumentó YPF y ahora también aumentaron el resto de las petroleras, hay que ver lo que sigue, porque después de este incremento de, según donde sea, entre 4,5 y hasta 7% en el precio de los combustibles, el sector petrolero dice que todavía faltan más aumentos. Por eso yo ayer te hablaba de un sendero de aumentos, que es lo que repiten los consultores del sector, que tienen un cálculo también sobre la mesa que dice que en los últimos 30 años en promedio el precio de la nafta en Argentina siempre rondó algo parecido a $1, y si vos ahora te agarrás del dólar oficial estás alrededor de los 77 mangos y la nafta quedó en 60, 65 según el tipo que le eches al tanque, así que imagínate lo que es el sendero que se viene. Y dame uno más, Balma. Un paper del Fondo Monetario nos pone de ejemplo de lo que no hay que hacer con la deuda.
Tomar deuda a tasas que lucen bajas en comparación con los fundamentals económicos incrementa las posibilidades de que ese país experimente una crisis en el futuro, dicen los economistas Ramsey Main y Tim Williams, sí, en un trabajo para el Fondo Monetario Internacional, donde dicen que casos como el de Argentina, Mozambique u otros países de Europa dan cuenta de que hay a veces demasiado optimismo en los mercados financieros que no ven el riesgo de prestarle mucha guita a países como el nuestro en la gestión de Cambiemos, por ejemplo. Chocolate por la noticia, ahora me lo decís, cerraba el mate.